Qué gusto reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Estamos contentos y orgullosos porque hoy nos acompaña uno de los personajes más destacados de la cultura y las letras del México contemporáneo, Sabina Berman, y asimismo los lúcidos comentarios de Alejandro Ordórica. Pasemos a la mesa, que está muy, muy bien servida. Una mujer sobresaliente de la cultura y las letras mexicanas, dramaturga, poeta, narradora y colaboradora en diversos medios impresos que nace en el Distrito Federal. En el campo de la dramaturgia parece concentrar sus pasiones mayores. Entre las de mayor relevancia debe situarse Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, Muerte Súbita, Los Suplicios del Placer o Entre Villa y una Mujer Desnuda, llevada también al cine con rotundo éxito. Sabina Berman ha dedicado también con toda fortuna buena parte de sus empeños a la narrativa. Es autora de una novela que es fuente de reflexiones y de gozo de miles de lectores en varios países, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, una historia intensa y llena de interés, trenzada en el mundo marino. Ha publicado también Un grano de arroz, reunión de cuentos que se distinguen, como la novela mencionada, por su perfección estructural y por el tono vivo tan fluido de su prosa, y como cronista excelsa en el libro Un soplo en el corazón de la patria. Por otra parte, y con semejante intensidad, Sabina Berman ha incursionado en la creación poética, como felizmente prueban sus libros Poemas de agua y lunas. Asimismo, por la fuerza y profundidad de su obra, ha obtenido múltiples reconocimientos y premios, lo mismo en poesía y cuento que cine y teatro. Estamos con Sabina Berman, que ocupa un lugar privilegiado en la dramaturgia contemporánea, que además es psicóloga, directora de cine, periodista, poeta, narradora, ensayista. Y bueno, su obra aborda temas importantes y urgentes como la situación de las mujeres, la corrupción y hasta otros temas literarios muy importantes, y la pugna entre la tragedia y la comedia y la búsqueda de la belleza, por supuesto. Sabina, bienvenida. De verdad, oye, pues es un currículum muy revelador de todo este trabajo interno y externo que has hecho. De veras que nuestro respeto. Muchas gracias. Y estamos muy contentos de que estés en el sabor del saber. Y bueno, yo sé que en algún momento quisiste ser pintora. Me da mucho gusto que seamos colegas, porque de alguna manera tú pintas esta realidad magistralmente. Cuéntanos de esa inquietud. Sí, pues yo me eduqué en los museos. Mi madre es una apasionada de la pintura. Recorrí de niña los museos importantes de Europa, de Nueva York. Estaba muy enamorada de los impresionistas, pero mi madre era una mujer, es una mujer muy sofisticada en cuanto a cultura plástica, entonces también estaba al tanto de Andy Warhol. Me llegó a tocar ir a una de las exposiciones más escandalosas de Andy Warhol con mi madre en Nueva York, que estaba rodeada de la cultura de la pintura. Y mi madre tenía amigos pintores, era muy amiga de Günter Guerzo, era amiga de José Luis Cuevas, después fue amiga de Francisco Toledo. Era natural que a mí me interesara mucho la pintura. Es lindo. Y dibujaba, y fui a clases de pintura con Silvia González, pintora y muy buena maestra, y pensaba yo que iba a ser pintora. ¿Y cómo te ganó la literatura y concretamente el teatro? No sé exactamente cómo. Se mezclaron muchas cosas. También quería ser tenista y dediqué muchos años de mi vida a jugar tenis.
En el tenis sí sé qué pasó. Lo que pasó es que a los 18 años tienes que decidir si te vuelves profesional del tenis o lo dejas. Y yo era quinta del continente, quinto lugar del continente, pero no era número 1. Y en deportes eso no es bueno. Hay que ser siempre, siempre la número 1. En ¿verdad? deportes es así. Y de hecho tengo una fobia a la competencia por esa época. No sé qué pasó con la pintura. Sigo haciendo mis doodles, mis dibujitos. Dibujo mucho diario. Algunos libros míos tienen dibujos que yo hice. A ver, Bueno, como La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, tiene unos cuantos dibujos míos. Tienen ahí una larva de atún. Ajá, sí. Que no podía retratar porque la veía submarinamente. Ajá. Y entonces me la memoricé y la dibujé. Tienen ahí unos caballitos de mar, tienen unas medusas, pocas. O sea, está no muy abundantemente ilustrado. La portada de mi libro de teatro, Puro Teatro, es un autorretrato mío. Entonces hay dibujo. Que es muy bello ese dibujo y me gustó mucho, y siempre acompañada de los gatos, que también veo que te gustan Me mucho. gustan mucho los gatos. Es algo que compartimos los artistas en general, ¿no? Nuestro amigo Carlos Monsiváis era un adorador de los gatos, que no de los teatros. No, de los era teatros, imposible no. llevarlo al teatro. Sí, ¿verdad? Imposible. Pero, bueno, yo sé que tuviste una influencia de él, nada menos. Ahorita quiero que vamos a la pausa y que nos platiques porque es muy interesante. Volvemos enseguida. Bueno, ya vimos que este comentario de nuestro mutuo y querido amigo, a quien extrañamos mucho, pues era de sus extraños comentarios, como nos lo decíamos hace un rato, Carlos, ¿verdad? Es que Carlos estaba muy consciente que el teatro es el arte más popular en este país. Hay grupos de teatro profesional, pero sobre todo amateur, en cada ciudad de este país y a veces incluso en las no ciudades, en los poblados. Entonces me decía, allí hay mucho que hacer, Sabina. Sigue escribiendo teatro, sigue haciendo teatro. Discutíamos mucho, decía, hay que llevar el teatro, pero no hay que llevar el teatro pobre. Hay que llevar el teatro espectáculo con la dignidad y con la belleza de lo bien puesto. Entonces, discutíamos mucho sobre teatro con Carlos Monsiváis. Sin embargo, yo me fui también a los terrenos de Carlos por influencia de él, porque lo leía, pero no porque Carlos me animara el análisis político, porque me interesaba y estábamos viviendo en México hace 10 años cuando empecé a hacer eso, momentos muy interesantes. ¿Cómo no? El despertar de muchas cosas. Sí, no, ya ahorita ¿verdad? Ya lo voy a dejar porque ya no estamos viviendo momentos muy interesantes y lo mío es sobre todo el teatro y la prosa, pero diría ficción, pero no es la palabra, que cuenta historias, no necesariamente la de la política, ¿no? Sí, yo veo que excluyes partidos políticos, una serie de cosas. ¿Quieres que sea como el personaje el que hable, sus vivencias más humanas, no más... Es que no es muy interesante lo que está pasando en México a nivel político, es decir, si uno tiene una lectura de la política o de cualquier cosa a nivel universal, lo que nos está pasando en México no es interesante. Estamos estancados en un lugar que se llama la corrupción del Estado. Estamos en un Estado bandido. Entonces, no es muy interesante a nivel universal lo que está pasando en México. No, al contrario. No, nos podemos fijar en el detalle que si a Hank Ron lo encarcelaron o que si no se hizo justicia en la guardería ABC, pero son incidentes de una trama que no es interesante. Al contrario, yo creo que es vergonzosa. Sí, y desilusionante, Totalmente. Desesperanzadora. Exacto, en cambio, a mí me que interesa mucho lo que sucede culturalmente en México. Que además está en una efervescencia, ¿no? Que sí. Yo misma me sorprendo
como artista visual esta dinámica, ¿no? que hay, que dices tú, qué maravilloso, porque a pesar de esto que estamos comentando, sigue la fe en el arte, sigue puesta. O tal vez por esto, porque Yo creo que sí, que lo ¿verdad? más vivo que ha tenido México y más relevante ha sido su cultura a lo largo del siglo XX. Entonces, decía Carlos Fuentes, tal vez tenemos un estado de tercer mundo, pero tenemos una cultura de primer mundo. Totalmente de Sí. acuerdo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nos salva y nos da fuerza, intensidad para... A los que lo disfrutan, porque también tenemos una cultura aislada de la sociedad. Muy pocos mexicanos están al tanto de lo que están haciendo sus artistas. Así es. ¿Y cómo volver más al pueblo artista? ¿Tú qué piensas? Pues escribí un libro con Lucina Jiménez que se llama Democracia Cultural, que es un plan para democratizar la cultura, o sea, que la cultura se genere en muchas partes y llegue a muchos, a la mayoría. ¿Y se está llevando a cabo este No, programa? No, ¿Y pues cómo? no, es un libro. Un libro, pero ese libro yo pienso que si se escribe un libro, pues sí, es con la idea de que se refleje en la sociedad. Esa era la intención porque además se fue escrito en un momento en donde sentíamos que los ciudadanos sí teníamos mucha influencia en el gobierno, o eso es lo que nos estuvieron diciendo. Yo escribo este libro casi a petición de el presidente Fox. Entonces, bueno, pero no hay una aterrizamiento. Fíjate, qué pena, eso lo lamento mucho. Sabina, vamos a la pausa y regresamos con esta conversación. La mujer que buceó dentro del corazón del mundo es tu primera novela de largo aliento, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo hubiera hecho teatro, pero no me cabía el mar en el escenario. Lo digo totalmente en serio. ¿En serio? O sea, solo podía meter una maqueta que no le hacía justicia al mar. Y por eso decidí escribirla en prosa. Y yo quisiera que me platicaras, de veras que atrapa, no la puedes dejar Qué bueno. un minuto. Y bueno, pues aquí para que nuestro auditorio tenga una idea, fíjense lo que dice Jorge Volpi. Aquí las últimas líneas, una obra destinada a atrapar a incontables lectores y más que eso, a perdurar. Qué importante es eso, perdurar, porque ahora en estos tiempos extraños en que vivimos en la cultura del desecho, pues las cosas son para ese momento. Y bueno, pues hay muchas otras opiniones de gente muy calificada, pero yo quisiera oírte a ti. ¿Qué te llevó a escribir esta obra tan importante? A veces uno piensa que hasta puede ser tu inconsciente, soy sincera, digo, hay tantos temas. Es realismo, solo que lo que abarca este realismo no es como el típico realismo, el realismo de los seres humanos, el realismo de estos seres humanos vestidos y pensantes y que platican entre sí, sino es el realismo de lo que existe. Los personajes principales son los atunes. ¿Qué me llevó? Estaba a las 3 de la tarde en un atunero en alta mar, después de la pesca del atún, y giré en redondo y vi 360 grados de sangre, o sea, un mar rojo. Y dije, esto que está allá afuera lo tengo yo integrado en mi cultura, o sea, en mi armazón conceptual de cómo veo el planeta. ¿Qué se hace con esto, con esta herida del tamaño del mar? Eso es lo que me llevó a escribir la novela. Y ahí está esa imagen allí. Claro que sí, la leí y me pareció muy fuerte, muy reveladora. Y además, sabes que aparte de toda esta denuncia, porque indiscutiblemente ahí está, cómo estamos depredando
estos bienes naturales. Pero olvídate que estamos acabándonos el planeta, es que estamos desperdiciando nuestra estancia en la Tierra a nivel individual. Este no es un libro así que de Greenpeace. Qué bueno que Greenpeace hace su trabajo, claro, y otras organizaciones ecologistas. Este es un libro de qué diablos estamos haciendo en el planeta, pero nada más aislados en la burbuja de los humanos, sin ver, sin sentir, sin experimentar todo lo demás. ¿Cómo sería la vida si nos saliéramos de la burbuja de los humanos y existiéramos antes de pensar? Fíjate que eso sí, y hablas de Descartes y, bueno, pues ahí inviertes el pensamiento, ¿no? Primero, sí, Descartes dice, pienso, luego existo. No, primero existo y luego pienso. Eso es una estupidez profunda. Y a mí me parece, ¿sabes?, que lo que acabas de comentar tiene mucho que ver con el budismo, está muy conectado. Yo estudio con mucho compromiso esta filosofía. ¿Y sabes qué es lo que nos dice Lama? Sálganse de los rápidos, véanse de fuera para que vean cómo es que andan en este mundo sin sentido, en donde la verdad que hay que tener esta visión y aceptarnos y tener más compromiso con nosotros mismos, que es a donde tú nos llevas, a que nos convertimos en una lata de atún. Digo, realmente eso es algo que a mí me impactó mucho. Se sumerjan con el libro bajo el agua y que después salgan y estén en el aire como si estuvieran... Respiren así. Y no, como si estuvieran flotando en el aire. Así es, y yo sé que lo van a hacer, léanlo. De verdad que es una lectura imprescindible, necesaria, yo diría que muy importante y trascendente. Y bueno, pues después de estar con los atunes, ¿qué come Sabina Berman para escribir, para hacer todas estas cosas? Teatro, directora de cine, todo esto. ¿Qué comes para tener esta energía? No, como bien poco. Tomo mucha agua, tomo mucho té, no tengo, soy mayormente vegetariana, de pronto no lo soy, pero no soy vegetariana por convicción, es porque mi cuerpo poco a poco se volvió vegetariano, como mucha verdura, y como muy poco durante el día, tomo mucha agua, tomo mucho café. Y por supuesto, no comes atún. No, después de escribir este libro no como atún. Y a mí me gustaba, y me gustaban hasta mis latitas de atún. Quiero decirte que ya después de este libro se me va a complicar. Hay que ser justos, el atún aleta amarillo no se está acabando, que es el que está en las latas de atún. Sí. El que se está acabando es el atún rojo, ese que se come en sushi. Ajá. Ese es el que se está acabando. Estamos en los últimos años, 4 años, de que podamos comer atún, después ya no